Bueno, antes que nada me presento, soy Ignacio González, músico y docente de música de Argentina. Estoy muy contento de poder participar de estas jornadas de ciencias de la música y compartir un poco nuestra visión de la pedagogía musical y algunos temas que planteamos en este trabajo. Como músico y docente me desempeño en el ámbito de la música popular y la formación que tengo proviene de una escuela de música popular que es la EMPA de Avellaneda. Y es una escuela joven en donde se mezcla un poco la formación clásica y de conservatorios de muchos de los docentes que ejercen allí y el repertorio popular, que es la base de lo que se enseña en la escuela, tango, folclore y jazz. Entonces es muy interesante cómo en el material y en la metodología podemos encontrar la influencia de la escuela más bien clásica, ¿no? En donde tal vez el foco muchas veces se pone en la técnica, en la lectura, en la interpretación de las obras, y la música popular en donde hay otros ejes como por ejemplo el análisis armónico, la improvisación, el acompañamiento, las células rítmicas, etcétera, etcétera. Nuestro trabajo viene un poco a intentar encontrar esa cuestión más técnica y analítica que es tradición de la música clásica, académica, y el repertorio y la espontaneidad y la utilización de otros recursos como el reconocimiento auditivo, la imaginación, el cuerpo y la voz. Tenemos hoy una presentación en cuanto a una visión pedagógica, como describía Ignacio. Venimos a presentar un poco cómo la pedagogía musical por ahí puede trabajar la teoría y la práctica conjunta. Si pensamos muchas veces en cómo se trabaja, por ejemplo, el estudio de la notación o de la armonía, muchas veces lo hacemos aparte, ¿no? O sea, empezamos a tratar de analizar o entender escalas en el papel y por ahí eventualmente tenemos la oportunidad de aplicar esto, sea en un repertorio o sea en procesos de composición. Y lo que esta propuesta musical trata y que Ignacio podrá describir mejor es de vincular estos aspectos en la práctica musical. Es bueno también tomar en cuenta que el término música, como tradicionalmente o como vulgarmente se le conoce, deja de lado muchas cuestiones. Por ejemplo, hay algunas expresiones o hay algunas tradiciones que incluyen no solo, digamos, sucesos sonoros, sino también baile. Otras veces la música incluye también sonidos de la fauna, cosas que usualmente no tomamos en cuenta al momento de definir qué es música, o al menos desde la perspectiva eurocentrista. Entonces hay un montón de cuestiones que entran en juego al momento de definir a la música, así como también a la música se la puede entender no solamente como un producto, sino también como un proceso. Y es aquí donde el término musicking entra en juego. Creo que es importante tener en cuenta eso porque este término nos permite entender que la música también tiene que ver con acciones y procesos, no solamente con productos. Y esto nos va a incluir un montón de roles que usualmente no se les toma en cuenta y que juegan un papel también. Esto nos cambia totalmente también la perspectiva de la educación musical, porque si tomamos esta perspectiva del musicking en la educación musical, los educadores musicales lo que van a hacer es habilitar a los estudiantes para que también participen de todos estos procesos, ¿no?, que dan lugar a la música. Y claro, estos procesos también van a estar centrados en prácticas culturales, ¿no? El musicking nos va a permitir explorar nuevas formas también de transmitir la música, de vivir la música y de incluir a la gente en el proceso de la creación musical y del disfrute musical. La pedagogía musical es variada, es amplia y que lo que nosotros estamos proponiendo es una forma contemporánea quizá de entenderla. Trataré la teoría de aprendizaje musical que la desarrolló Edwin Gordon, un educador musical e investigador norteamericano, que venía él influenciado por una psicología basada en el sonido antes que el símbolo. Es decir,
entender primero desde nuestros sentidos y posteriormente abstraer esas sensaciones que ya le hemos tenido. En sí, la psicología del desarrollo trata mucho partir de lo sensorial, de lo que podemos manipular, y que a través de cómo vamos desarrollando, entonces podemos crear mayor abstracción de esos conceptos. Como lo que mencionaba anteriormente, trabajarlo en un papel o algo, ya estamos abstrayendo ciertas relaciones que son físicas, que son tangibles de una u otra forma. La teoría de aprendizaje musical sostiene que nosotros aprendemos la música como aprendemos un idioma, es decir, escuchando los patrones del habla, culturándonos en los procesos cotidianos, y sostiene que el entendimiento de la música, los patrones musicales, entendidos en sí como gran parte de la música tonal, recaerían justamente en patrones armónicos tonales, patrones tonales que delinean armonías. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una progresión mayor de acordes, va por ahí ser muy común que decimos, bueno, un acorde de do mayor, y decimos, no, tiene do, mi, sol, ¿no? O lo entendemos así, nosotros hacemos el análisis en un papel y decimos, a ver, do, mi, sol. Pero lo que sostiene esta teoría es que nosotros, realmente la forma de entender esto es que al escuchar, estamos escuchando tarara. Si es que nosotros escuchamos esto, tarara. Si nosotros escuchamos tarara, y luego resuelve ta, 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 ta. Entonces, lo que está pasando es que en realidad estamos escuchando las notas del acorde, es lo que nuestros sentidos están percibiendo al momento de escuchar una armonía, y eso se construye como un patrón tonal. Entonces nos da esto una visión más amplia en cuanto a cómo quizá entender la música desde el tocar, desde el sentir, desde la práctica. Entonces ya cuando uno entiende eso, y por ejemplo si es que fuera a enseñar uno, enseña desde ahí, tan, 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 simplemente las notas, no importa qué notas son, lo importante es que uno pueda percibir, que uno pueda escuchar, que uno pueda entender que esos sonidos están ocurriendo al momento que yo toco. Cuando voy al cuarto, a un fa, poder escuchar internamente. Cuando voy al quinto, al dominante, tan, 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 saber que eso está pasando internamente cuando resuelve tan, 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 tan. En realidad lo que yo estoy cantando, ya nosotros analizamos, abstraemos y ahora sí le damos un nombre al sonido, un símbolo al sonido, es do, mi, sol, fa, la, do, sol, si, re, do, sol, mi, do, todas las notas del acorde. Entonces es simplemente un ejemplo de cómo esta perspectiva pedagógica, teórica, ya nos da un entendimiento de la música a través de nuestro sentir, de nuestro cuerpo, de nuestro cantar. Consideramos que tanto un músico clásico como un músico popular deben poder entender, interpretar, analizar, conceptualizar la música que componen, la música que estudian, la música que tocan, así como también poder pasarla por el cuerpo, es decir, sentir un compás, percibir y poder entonar un centro tonal, una escala, los acordes que se despliegan en la armonía. La búsqueda creo que es poder integrar la comprensión con la escucha, con la percepción. Por eso hablamos de la imaginación auditiva, es decir, los elementos de la música, tanto rítmicos, formales, armónicos, melódicos, no solamente tienen que estar en los dedos del pianista o del guitarrista, o en la partitura, o en el análisis conceptual, sino también uno debe poder incorporar esos elementos a la memoria, a la imaginación, al cuerpo, a la percepción, básicamente. Entonces tratamos de tocar contenidos teóricos, como puede ser intervalos, familias de acordes, etcétera, desde un lugar práctico, didáctico, que se centre en ejercicios de escucha, ejercicios de entonación, ejercicios que involucren la voz, que es
la herramienta principal que tenemos para incorporar esos sonidos a nuestra memoria. Yo creo que también es importante tener en cuenta el trabajo de Dalcroze, ¿no? Que fue este profesor del Conservatorio de Ginebra, que lo que hizo fue tratar de generar una conexión emocional, corporal, entre la música y los estudiantes, ¿no? Que era algo que no se estaba dando. Él vio que era una necesidad, él creía que era algo muy, muy importante, y esto dio lugar a una forma de enseñanza muy, muy interesante, ¿no? Que parte desde la escucha, ¿no? Y la escucha también que involucra no solo el estar sentado e inactivo, sino una escucha activa, una escucha de utilizar el cuerpo para escuchar. Entonces vemos que esta necesidad de buscar otras formas de absorber la música ya tienen antecedentes muy antiguos, ¿no? Como el final del siglo XX. Y bueno, esto luego dio lugar a un montón de otras perspectivas, ¿no? O de estilos de enseñanza, como el trabajo que luego casi contemporáneamente realizó Kodály, por ejemplo, o más adelante Orff, que tienen como este espíritu, ¿no? de ir más a la música, no solo desde la cuestión de la enseñanza, de que digamos, los músicos sean instrumentistas que aprenden a tocar un instrumento, sino que sean más musicales, en el caso de Kodály, ¿no? Que tengan una musicalidad y una escucha muy potente y que tenga que ver con una cuestión personal también. Y bueno, luego en el caso de, por ejemplo, la creatividad y la educación centrada en los niños, ¿no? Partimos de la base que todos comprendemos la música. La música se explica por sí sola. Cuando escuchamos una canción, una melodía que está relacionada con nuestro contexto cultural, sonoro, la podemos reproducir sin tener ningún conocimiento de escalas, ni de armonía, ni de intervalos, porque la comprendemos, porque la entendemos el discurso musical, porque es una producción humana, es un invento que tiene que ver con nuestra sensibilidad. Entonces, todos tenemos oído, todos tenemos musicalidad. Uno de los desafíos grandes, por lo tanto, es conocer cómo percibimos. Parece ser un terreno un tanto inexplorado. Sin embargo, tenemos algunas referencias importantes. Por ejemplo, aquí en nuestro país, María del Carmen Aguilar, una pedagoga que se ha centrado justamente en el análisis y en el desarrollo de la audioperceptiva de una forma práctica y aplicada también a la música popular. Ella en sus libros pone de manifiesto esta similitud, esta directa relación que hay entre la teoría de la Gestalt en las artes plásticas y la forma en la que percibimos la música. Es decir, también en música, al escuchar, nosotros distinguimos diferentes planos, es decir, jerarquizamos ciertos elementos en relación a otros, agrupamos, eso se puede ver en lo que consideramos frases, incluso sin letra, simplemente con una rítmica uno puede distinguir una idea que se dirige hacia un lugar, en donde agrupamos ciertos elementos y separamos otros. ¿Sí? Nos parece que es un terreno muy importante para seguir profundizando. Por otro lado, tenemos la perspectiva del aprendizaje informal. Ahora, esto tiene muy relacionado a la música popular, porque si pensamos en, bueno, ¿cómo aprende un músico popular? Por ahí hay muchos artistas famosos que han hecho mucha música, que han llegado a millones de personas y que por ahí nunca fueron al conservatorio, por ahí nunca fueron a una escuela de música. Entonces, ¿cómo es que ellos llegaron a aprender música? Porque no podemos negar que están haciendo música. Y la verdad es que muchos de esos aprendizajes se dan a partir de como mencionábamos, de nuestra cultura, del estar inmersos en una cultura, del escuchar a una u otra cosa y del empezar a replicar a través del oído. Más allá de si sabe o no cómo se forma un acorde o qué notas tiene una escala mayor, lo que está haciendo es tocando y quizá utilizando esos recursos de forma creativa en el escribir canciones, en el escribir música que le permite llegar a otros y conectar su expresividad a la música. Entonces, esta perspectiva de aprendizaje informal surge a partir del relacionamiento con otros, del nosotros tocar juntos, del entendernos, del mostrarnos las cosas y
del replicar la música a través del oído, de que yo escucho, por ahí busco yo informalmente mis recursos, encuentro una tablatura o algo así, o la letra, y yo con la letra escucho al cantante y replico la melodía, más allá de si sé qué intervalo está haciendo o en qué tonalidad está. Pero yo puedo escuchar, entonces lo que sé es que dentro de esa armonía yo estoy sintiendo y estoy escuchando un patrón. Y ese patrón yo lo puedo replicar porque lo puedo sentir y lo puedo percibir y lo puedo imaginar. Entonces viene este sentido de la imaginación musical. Este aprendizaje informal quizá deja de lado ciertas formalidades como la notación, como el aprendizaje teórico sobre armonía, sobre que cuando estamos nosotros en una academia de música o en una educación más formal, no son cosas que dejamos de lado. Es el poder vincular estos mundos, encontrar un balance entre lo que resulta el aprendizaje por ahí informal, la música popular, la corporalidad al momento de entender, la imaginación, la percepción musical, con todo el sistema teórico que venimos desarrollando por muchísimos siglos. Con respecto a la cuestión didáctica, en este material que estamos presentando, elegimos utilizar el sistema de do móvil, do movible, que popularizó Kodali y que muchos pedagogos de diferentes lugares utilizan, en Berkeley y también en Latinoamérica, que nos parece una forma práctica de poder cantar y de poder transcribir diferentes melodías y armonías utilizando la escala de do como referencia, pero poniendo énfasis en que pensamos en grados y en funcionalidad, no en notas o en tonalidades absolutas, sino siempre tratando de desarrollar el oído relativo, que es aquel que todos tenemos, relacionando los diferentes sonidos de la escala a un centro tonal. Y por otro lado también creemos que es muy importante trabajar con ejemplos de música popular. Es al público al que nos dirigimos y consideramos que es importante trabajar con el material y con el repertorio que la gente conoce. El desafío del material y de todo material teórico, lograr que haya una práctica concreta y musical y que no quede en un papel o en una cuestión teórica completamente abstracta. Por eso es que recurrimos a muchos ejemplos, recurrimos a audios, recurrimos a bases para improvisar. Creemos en la improvisación y en la producción, en la composición, como una manera en la que uno se apropia de los elementos y los puede poner en juego, ¿no? Y tomamos esta característica de la enseñanza popular. La persona no se limite a reproducir o a reinterpretar solamente lo que otro hace, sino también a poder producir sus propios recursos, sus propias herramientas, su propia forma de expresión, entendiendo la música como algo que está en constante transformación, en donde también tratamos de definirlos, explicarlos de manera lo más sencilla posible, conceptos básicos que creemos que son fundamentales, entender cómo se construye un acorde, entender qué son los intervalos y la relación con una escala, para luego poder pensar en diferentes tonalidades, entender cómo se construye una escala mayor en distintas tonalidades, en este caso, y cómo la armonía se desprende de dicha escala. Pero esos conceptos están directamente vinculados, linkeados con algún ejemplo, con algún ejercicio, porque creemos que es necesaria la práctica inmediata, es decir, el análisis y lo conceptual tiene que venir ligado a un ejemplo real, a una canción que te guste, a un ejemplo que te den ganas de escuchar, a un ejercicio que te dé ganas de hacer, de tocar en el instrumento, relacionarlo con diferentes instrumentos. Un guitarrista tiene que poder, a nuestra manera de ver, saber leer el piano, poder utilizar el piano como un instrumento, como el instrumento visual que es, que nos permite armar todo tipo de acordes, entender y visualizar los intervalos, las escalas, etc. Entonces, por eso recurrimos a la cuestión gráfica, visual del piano, a otros tipos de metáforas, como por ejemplo esto de los planetas como los grados que giran en torno a un centro tonal, o el sistema solar gira en torno al Sol, como eje, como lugar donde gravitan todos los sonidos y hacia donde tienden a ir. El desafío es poder integrar esos conocimientos teóricos y esa comprensión intelectual
a la práctica, a la percepción, a tener una experiencia musical más natural, más fluida, más rica, que podamos reconocer auditivamente esos elementos que los reconocemos conceptualmente, una modulación, el contorno de una melodía, un compás irregular, que eso tenga relación con lo que percibimos y sentimos corporalmente y que se integre a nuestra musicalidad y podamos ser músicos y músicas más creativos y tener una experiencia más significativa en la música que hacemos y que interpretamos. Muchas gracias por su atención y si gustan conectar con nosotros, vamos a poner nuestro correo, la página web de nuestro grupo, la comunidad de aprendizaje musical, por acá para que se conecten con nosotros. Si tienen preguntas, si gustan aprender de algún otro aspecto de la música, del aprendizaje, de la enseñanza musical, o si gustan charlar sobre estos temas también o vincularse incluso a la comunidad.